animales, y por eso estamos en esta pandemia. Esta pandemia es consecuencia de una enfermedad zoonótica. El COVID-19 es una contaminación a partir de los animales. Entonces, de los animales al hombre y del hombre al hombre. Así es como se propaga rápidamente, y vea las dificultades mundiales que tenemos hoy a todo nivel, a nivel social, a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social, a nivel de producción del sector agropecuario, como del sector industrial y del sector comercio y servicios. Entonces, que no nos vayamos y no nos van a pasar en las fincas, por favor. Toda la parte de bioseguridad, el pediluvio, los overoles, botas plásticas, lavado, desinfección de manos al momento de manipular los animales. Eso tiene que ver con bienestar animal. Bienestar animal son las actividades que estamos haciendo adecuadamente, para que los animales estén en óptimas condiciones, como es la alimentación, como es el agua, como es muchas de las veces los albergues, cuando trabajamos en corrales, cuando trabajamos ganado en confinamiento. Entonces, son todas las prácticas que vamos a hacer para que nuestros animales estén en muy buenas condiciones. Recordemos también, la bioseguridad tiene que ver con la vacunación de nuestros animales. Caso de bovinos, entonces hablamos de aftosa, brucelosis, y son enfermedades que son de control nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado las va a controlar, las va a vacunar, que hay un parámetro médico veterinario a partir de una vacunación nacional, donde hacemos el control de las enfermedades. Entonces, por favor, quienes tengan dificultades, aftosa, brucelosis, quienes no hayan vacunado este año, 2019, por favor nos acercamos al centro más cercano del ICA, a su vereda o a su cabecera municipal, para que avisen. En mi finca no he tenido la oportunidad de aftosa ni brucelosis, por favor, y para que el ICA le haga su visita y haga la vacunación correspondiente. Hay fincas y hay zonas de los departamentos de Cundinamarca y en Colombia que son libres de aftosa y brucelosis. Entonces hay que mirar si su vereda, su municipio, está dentro de las zonas libres de aftosa y brucelosis y que no requieren de vacunación. Pero es importante que usted confirme, en el sitio más cercano a su finca. Entonces, recordemos, aftosa, brucelosis, enfermedades de control nacional que tenemos para realizar todos los años. Entonces, recordemos el concepto de zoonosis, recordemos el concepto de bioseguridad. El de bioseguridad inicia con la vacunación y el control que hago al interior de mi finca, con el pediluvio, con el cambio del overol, botas, desinfección y lavado de manos. Hago manipulación de un animal, me lavo, me desinfecto y paso al otro. Termino con él, lavo, desinfecto mis manos, brazos, antebrazos, dedos, uñas, uñas cortas, especialmente para las damas, por favor, y más si tienen que ver con ordeño, tienen que ver con manipulación del ganado, cuando estamos haciendo alguna curación de ombligo, algún manejo de este tipo, lavado de ganado. Entonces, por favor, desinfección de uñas y uñas muy cortas. Igualmente, cero anillos, cero relojes, cero joyas. Eviten las candongas largas, que se les pueden enredar las candongas con los lazos y pueden perder su lóbulo de la oreja, por favor. Entonces tengamos cuidado, ya nos han pasado en muchas fincas y que no nos pasen en sus fincas. Entonces, todos estos autocuidados, toda esta parte de bioseguridad la vimos en la primera clase y segunda clase. En la tercera clase estuvimos viendo todo lo que corresponde al bromatológico. ¿Qué es un bromatológico? Es la prueba de laboratorio que hacemos para saber qué componentes tiene mi árbol, tiene mi pasto, tiene mi harina. Si tengo una harina de leucaena, una harina de matarratón, y yo la puedo llevar al laboratorio y saber qué cantidad de proteínas. Sin embargo, yo les entregué a ustedes el bromatológico de cada una de las plantas,
el análisis químico, bromatológico, donde está el componente de cada planta. Hay personas que a veces hacen premezclas y me dicen, profe, ¿yo cómo sé cuánto tiene mi premezcla? Es que tenía harina de maíz y la mezclé con harina de leucadena y nacedero. Quiero mirar, entonces sometemos al bromatológico y ahí me va a arrojar con 1/4 de libra, con 200 gramos, es más que suficiente para la prueba de laboratorio, y nos arroja, nos dice cuánta proteína tiene esa mezcla, cuánta fibra tiene esa mezcla, cuántos aminoácidos, cuántos elementos menores. Elementos menores como cuál, zinc, cobalto, que es importante en la producción de leche y carne. Y en las últimas clases que vimos, entonces está el bancos mixtos forrajeros. ¿Qué son los bancos mixtos forrajeros? Los bancos mixtos forrajeros es un cultivo que yo hago en mi finca, bien sea para separar potreros, bien sea para hacer caviva, para encerrar mi finca, con arbustos, con cierta cantidad de proteína que me sirve para alimentar mis animales. Con esa cantidad de árboles, con esa cantidad de bosques, ojalá bosques, pudiéramos sembrar 1 o 2 hectáreas en mi finca y tener toda esa cantidad de materia fresca y materia de muy buena calidad para nutrición animal. Entonces, los bancos mixtos forrajeros. Hoy vamos a ver un tema bien interesante. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. Voy a empezar a compartir la pantalla para el tema de hoy. El tema de hoy es bien interesante. Tiene que ver entonces con toda la parte nutricional. Por favor, entonces ahí les voy a pedir que alguien me avise si ya estamos compartiendo la pantalla. Todavía no, profe, no se ve nada. Listo, ya lo vuelvo a intentar entonces. La parte nutricional en bovinos es súper clave. A veces no le damos importancia porque nos han salido bien las cosas, pero preparémonos en las fincas para épocas difíciles, para épocas que vienen como diciembre, enero, febrero, de altas temperaturas y de un verano muy comprometido para poder tener una finca sostenible. Ya se ve, profe, perdón. Perfecto. Ya se ve la pantalla. Entonces, ahora sí se ve, profe. Gracias, voy a compartir la pantalla. Este es el título con que vamos nosotros a certificarnos, y el tema de hoy, alternativas nutricionales para clima frío. ¿Por qué quise tocar hoy este tema? Primero, porque estamos invadiendo los páramos y nos estamos quedando sin agua en fincas abajo del páramo, en fincas con clima medio y con clima cálido. Entonces quiero tocar este tema también porque hay varias personas que me han abordado y me han dicho, profe, yo tengo mi finca en una parte cálida, pero tengo una parte arriba fría que me ayuda con los potreros. Entonces, en esta parte también me han abordado varias personas que tienen fincas con una parte alta fría. En el caso de, me han abordado las personas de Chocontá, de Villapinzón, de La Calera, en la parte de Pacho, de Jacopí, La Palma, que tienen unos sectores altos y o que en las horas de la noche les cambia la temperatura, como es en el caso de La Palma y Jacopí, que son microclimas que dentro del día tienen una temperatura de 25 grados, 28 grados, pero que en la noche baja la niebla y llega a temperaturas de 6 grados, 8 grados, 10 grados. Entonces voy rápidamente a explicar esta parte para que tomemos nota. Si hay preguntas, con mucho gusto, abren su micrófono y vamos trabajando. Clima frío se considera después de 2.600 metros, 2.500 metros. Recuerden que a 2.500 metros sobre el nivel del mar ya aparece prepáramo o parte del páramo. La parte del páramo se considera a partir de los 2.900 sobre el nivel del mar. Desafortunadamente ya tenemos fincas a esta altura
y hemos tenido inclusive alturas, fincas a alturas de 3.200, 3.500 metros, 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué ha pasado? El ICA, la CAR y las mismas asociaciones ambientales han trabajado fuerte para que las fincas empiecen a bajar de esa altura. ¿Por qué? Porque ya estamos impactando el páramo. Ya estamos haciendo quemas y deforestación de vegetación de páramo, como es el frailejón, como es el tobón, el ayuelo, que son plantas que desafortunadamente fueron erradicadas para hacer potreros. ¿Cuál es la idea en clima frío? Las fincas que ya estén, empezar a hacerlas sostenibles. ¿Y cómo las hacemos sostenibles? Pues simplemente con recuperación de la materia vegetal y la materia natural de ese páramo. Empezando por el del páramo, se llama frailejón. Recordemos que el frailejón es la planta que nos ayuda a construir el agua. Llega la niebla y el páramo lo que hace es construir esta niebla, y con el frailejón, con el tobón, con el ayuelo, el musgo, el guiche, atrapan la niebla y la bajan y empiezan a construir las gotas de agua. Y así empieza el páramo a establecer estas humedades relativas para nuestras fincas, y esta agua que va a llegar a nuestras fincas abajo a 2.000 metros, a 1.500, 1.700 metros sobre el nivel del mar. Así es como funciona el páramo. Por eso se habla que el páramo es la fábrica mundial del agua. El páramo es el que produce el agua. Y donde no hay páramos, pues ya están muy cortos de agua, y para nadie es un secreto. Europa ya está sin agua. Está utilizando el agua lluvia, recolectan el agua lluvia gota a gota para poder hacer producción pecuaria, para hacer producción agropecuaria. Igualmente, entonces, por favor, Colombia tiene un 60% de los páramos del mundo. El páramo de Chingaza, el páramo de Ocetá, todos los páramos y cerca de los nevados que hacen la constitución y la formación de nuestros acueductos municipales, nuestros acueductos veredales. Entonces, hay fincas que ya están por encima de 3.000 metros. Yo les pido el favor, y ahorita les voy a presentar un video también, cómo podemos hacer fincas sostenibles. Fincas sostenibles. Por eso el tema es importantísimo. Me parece que podemos trabajar, y voy a proyectarles un video. Es un video que no tiene sonido, pero yo les voy a contar de qué se trata. Es un proyecto para fincas después de los 3.000 metros, ya es fincas con páramos, y que hay que recuperar la diversidad y los recursos hídricos de los Andes, de la cordillera especialmente central, y de las cordilleras que hacen parte importante en la producción hídrica. Entonces ya tenemos fincas establecidas ya hace mucho tiempo. O en mi finca tiene unos predios a esa altura. Entonces, por favor, lo que queremos es mantener la producción estable, la producción sostenible. Entonces, la primera parte de hoy va a ser clima frío. A muchos de pronto no tienen clima frío en sus fincas, pero yo les pido cómo hacemos fincas sostenibles, bien sea en clima medio o en clima alto o en clima muy frío. Entonces vamos a escuchar el video. Es un video hecho en Risaralda y parte en fincas de Cundinamarca, que tienen que ver con la sostenibilidad. Entonces, mientras va abriendo el video, recordemos el concepto de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir predios ganaderos sostenibles? Son aquellos que a través del trabajo y del desarrollo, del trabajo y del desarrollo en las fincas, se puede mantener esta parte. Entonces veamos, ahí inicia el video. Proyecto de páramos, biodiversidad y recurso hídrico en los Andes del norte.
finca El Porvenir, ubicada es una finca llamada El Porvenir, donde están haciendo cercas vivas y están haciendo bancos mixtoforrajeros. Ahí vemos bancos mixtoforrajeros, véanlos, y la implementación de las cercas. Igualmente la conservación del paisaje, la conservación del suelo, conservación del agua. Esta finca está a 3.150 metros, el 30% es páramo, ¿cierto? Y el 70% es bosque. La idea de conservar el bosque es mantener muy bien nuestra finca a pesar de los 3.200 metros. Pero vea el sistema de páramo, cómo nos ayuda a mantener la producción pecuaria, especialmente ganadería de leche, ganadería doble propósito, especialmente el Jersey, Normando. Entonces vea la cauces de agua, cercas vivas, manejo de bancos mixtos forrajeros y la división de potreros para el pastoreo, división de potreros para el pastoreo. Entonces miren cómo en la alta montaña se puede conservar buenos potreros con buenos bosques. A esto se ha unido la CAR, se ha unido Naciones Unidas, se ha unido todas las asociaciones europeas para la conservación de páramos. Entonces, por quienes tengan, por favor, páramos y tengan esta reconversión ganadera, poderla sostener a partir de buena conservación de suelos, conservación. Ustedes ahí ven el tilo, ven cercas vivas, cómo la están implementando. Cero químicos, cero herbicidas, cero producción química, sino hacemos abonos totalmente orgánicos para poderlo trabajar. Ahí hablan empresarias y hablan finqueros cómo están en el plan de sostenibilidad, a pesar de que ya están en el borde del páramo. Entonces, podemos hacer fincas sostenibles, por favor, a pesar de la altura. Todos lo queremos hacer para hacer reconversión ganadera. ¿Qué es reconversión ganadera? Producir ganado, bien sea de leche o doble propósito, a las alturas de 3.000, 3.100 metros. Vuelvo a contarles que esta parte lo que me llama la atención es para que podamos ir adelantando pero muy asertivamente estos cultivos. Un primer cultivo que se puede trabajar es el saus llorón. Ahí vemos la foto, a su mano derecha ven la fotografía del saus. ¿Qué trae el saus? El saus se cultiva muy bien después de 2.000 metros, 2.800 metros sobre el nivel del mar. Dentro de las ventajas es que es muy tolerante a los grandes fríos, heladas y inundaciones. En la fotografía podemos apreciar cómo el saus hace protección del cauce de este río. Entonces, vea, por más pequeña que sea la quebrada, por más pequeño que sea el nacedero, es importante ayudarle con siembras de saus, por favor. Saus, hay varias clases de saus. El que más me gusta a esta altura sobre el nivel del mar es el saus llorón. ¿Cómo se diferencia? Porque su hoja es muy finita, es delgada. Es tolerante entonces también a inundaciones, hace compensación del agua, ¿cierto? Es muy parecido el ecosistema del saus al que hacen la mayoría de las riberas del río. Por eso las riberas del río deben estar desocupadas. Quienes tengan fincas donde pasan quebradas, ríos, nacederos, tienen que hacer conservación. Se habla de 500 a 1.000 metros sobre la ribera del río, no impactar con construcciones de casas, no impactar con construcciones de corrales, no impactar la ribera del río. El ganado no tiene por qué ir al río a beber. Usted debe sacar el agua, ponerla en los bebederos para que el ganado no vaya al río. Recuerden que hay contaminación cuando el ganado entra al río. Entonces el saus es uno de los árboles que nos va a permitir
hacer este colchón y esta conservación para que no haya invasión de los ríos. Por favor, quien esté llevando el ganado al río, les pido un favor mundial. No dejen ingresar al río el ganado. Usted haga su bocatoma con su manguera, con su motobomba, llene sus bebederos, por favor. El ganado no tiene que ir al río, no puede dañar el cauce del río, no puede dañar la orilla del río por el pisoteo. Recuerden que son animales de 500, 600 kilos, pisoteando daña cualquier ecosistema. Entonces, el SAUS también, proporcionándole hasta el 30-40% de SAUS, me ayuda muchísimo a los parásitos gastrointestinales por su composición, por su acidez y por su composición en la planta, ayuda y disminuye, atenúa la participación de parásitos en el gastrointestinal. Entonces el SAUS es un muy buen componente para nuestra finca y nos vamos a beneficiar muchísimo, tanto como parte del bosque que me va a permitir una ayuda. ¿Por qué? Miren la proteína digestible del 15 al 28%. Y los concentrados tienen 18 o 15% y esta tiene hasta el 28% de proteína. Fibra, el 2% es muy buena y tiene una digestibilidad del 20%. Entonces el SAUS es una manera bien interesante para trabajar. ¿Cómo sembrarlo? Entonces, entre plantas a 1,20, 1,50 es una buena distancia para poder desarrollar. La utilizamos mucho en cercas vivas y al igual la utilizamos también para evitar, por lo que él crece tanto, sube a los 6-7 metros, entonces como barrera de vientos, ayudan a parar las barreras de vientos. Recuerden, fincas que tienen problemas con aireación y con viento, el SAUS es una alternativa. Por favor, eviten la siembra de pino y eucalipto. El pino y el eucalipto no son colombianos, son americanos, son de los países nórdicos. Entonces, cualquiera de los pinos, bien sea pino pátula o el pino espina o el eucalipto, son plantas que se trajeron en el año 50 a Colombia con el propósito de que no cortáramos más bosques nativos y trajéramos un árbol maderable para usar para la minería, para la construcción, para los postes de cercas y los postes de la luz y los postes que utilizábamos en la construcción y en la minería. Desafortunadamente, en el año 50 se toma decisión por parte del ministerio que fue un error y fue un error gravísimo porque no pensábamos que se nos fuera a implementar y a desarrollar en todo el país los bosques. Hoy día pues tenemos demasiados bosques y se han chupado la cantidad de humedad, cantidad de agua y hemos acabado con la distancia o el punto freático en las fincas. Antes teníamos puntos freáticos a 10 centímetros, 15 centímetros. Hoy el punto freático está a 80 centímetros, a 1 metro, 1,20. ¿Qué ha pasado? Pues que el eucalipto y el pino han desarrollado esa parte. Entonces el SAUS, por favor, hay SAUS que se han adaptado en clima medio, en clima tibio. Bienvenido el SAUS. Muy bueno en proteína, por favor, para que lo hagamos. Entonces este es el SAUS, ahí les dejo el bromatológico y la importancia. Viene otro árbol que también se ha adaptado, no solo a clima frío, sino que ya lo veo en climas templados, climas de 16 grados, 18 grados, 25 grados, el tilo o sauco, muy bueno. ¿Por qué es bueno? Porque tiene una importancia ambiental y productiva. ¿Cuál es? Ayuda a fijar el nitrógeno al suelo. Nos va a ayudar muchísimo en esa parte para hacer esas microrrizas en el suelo que ayuda
a la nutrición vegetal a raíz de todos estos, la raíz de todos estos árboles van fijando nutrición, especialmente en nitrógeno y la humedad. Es tolerante a heladas fuertes, por eso también se adaptó muy bien a climas fríos y por eso se trabaja también a esa altura. Entonces, miren que no es exigente en suelos. Hay suelos arcillosos, suelos muy ácidos, pero con la siembra del tilo del sauco me ayudan a nivelar y a mejorar el potrero. Entonces, hagámosle el sauco, el tilo sauco es el mismo, entonces hay que trabajarle. Yo corto a los 45 días, 60 días para dar en fresco a los animales y a los 45 días ya tengo rebrote. De 45 a 60 días ya puedo nuevamente hacer el corte y hacer el rebrote. Ideal para animales lecheros. ¿Y por qué? Por la cantidad de calcio. Entonces ahí les voy a dar cuánta proteína tiene, mire. Entonces el follaje completo tiene el 15% de proteína. Donde está PT está 15.22 de proteína. Es alta. Tiene una masa seca del 23%. La flor tiene el 17% de materia seca y tiene el 22% de proteína. La flor la utilizamos también y nuestras abuelas, madres las utilizan muchísimo para afecciones respiratorias, la tos. Entonces la flor blanca esta es muy apetecida, ya la están trabajando en medicina alternativa y en medicamentos de origen totalmente natural. Es por su composición, ayuda a mejorar el desarrollo pulmonar, abre los alvéolos por los componentes que tiene. La semilla tiene el 17% de proteína y el ganado la come muy bien, la come excelente. Entonces venga que el tilo del saus es otra alternativa que les quiero aportar y les dejo. La distancia entre siembra entonces de 1 metro, recuerden que él macolla muy bien, entonces dejamos entre árboles 1 metro para que macolle muy bien y como permanentemente estamos cortando para suministrar en fresco. Tilo o sauco, por favor. Nos va a ayudar mucho en la nutrición y en la alimentación. Entonces el sorgo. El sorgo es otra alternativa que se ha adaptado en Colombia y nos ha permitido mejorar muchísimo esta parte. La mayoría de concentrados utiliza el sorgo como base. ¿Por qué? Por su composición, ¿no? Entonces el sorgo es un excelente árbol que me va a permitir proteína. A pesar de que es un cultivo de 18 a 27 grados centígrados, también ya se está adaptando a alturas un poco superiores y tenemos sorgo a 14 grados, 15 grados de temperatura. Buena fuente de energía, por eso se está utilizando muchísimo en la elaboración de concentrados y de premezclas. Vea el componente, del 8 al 9% de proteína, 9% de proteína tiene el sorgo. Quienes tengamos sorgo, la berraquera, entonces utilicémoslo, procesémoslo, pasémosla por la picapasto de cuadritos de 2x2, de 3x3. Si no tenemos picapasto, tengo entonces la guadañadora y voy guadañando, voy cuadrando, apilando y paso la guadañadora a lo horizontal, después a lo vertical y me da quedando muy bien picado. La digestibilidad, el ganado lo come muy bien, 65%, 70% de digestibilidad. Entonces, el sorgo es otra alternativa que se está utilizando. La moringa, ¿se acuerdan? La moringa, me habían aquí varios alumnos, profe, la moringa, traemos la moringa. Efectivamente, la moringa se está trabajando en nutrición, ahí vemos nuestro ganado cebú, se está trabajando especialmente en los llanos orientales, lo que es Casanare, lo que es Meta, Arauca, Putumayo y parte de la costa. Se da muy bien sobre el piedemonte llanero, se trabaja muy bien esa moringa, prácticamente es una planta totalmente natural que la misma
naturaleza la va desarrollando y va creciendo rápidamente. Muy buena en contenido de vitaminas, aparece vitamina B, D, que es importantísimo. Hacen una sugerencia acá para todos, por favor. 3 horas antes del ordeño suministrar. No, hay trazas que quedan dentro de la leche. Recordemos el concepto de trazas. Trazas son componentes de, en este caso de la moringa, que alcanzan a quedar en la leche. ¿Cuál es la idea? Es suministrar después del ordeño, o cuando yo voy a hacer ordeño, no suministrar antes de 4 o 5 horas, no vuelva a suministrar porque ya viene el ordeño, y a veces las trazas de moringa le cambian cierto sabor a la leche, le da cierto sabor. Entonces les pido por favor que tengan en cuenta esa recomendación. La moringa, por su componente, ya vamos a verlo, miren, aquí está el bromatológico. Entonces la proteína, las hojas tienen el 25% de proteína, el tallo tiene el 12%, hojas y tallos combinados tienen hasta el 21% de proteína. ¿Cuál es la sugerencia aquí? Ayudémosle con una fibra. Profe, tengo caña de azúcar. Profe, tengo pasto raigras, pasto elefante, pasto Q22. Bienvenido. Entonces, hacemos la combinación de ambas partes y eso me va a permitir el desarrollo, me va a permitir el buen desarrollo de la nutrición del ganado. Por favor, moringa. Entonces ahí aparece a su mano derecha el bromatológico. En su parte izquierda baja una fotografía de una moringa. Entonces por eso les pedimos que entre planta y planta haya 1 metro. Es decir, que si yo siembro entre una y otra, me va a quedar 2 metros, porque mire cómo macolla de importante. La moringa también se ha utilizado muchísimo ahora con el COVID-19 en Villavicencio, en la cárcel de Villavicencio se hizo la prueba con los reclusos, y con agua de panela, moringa y limón, pues claro, por la proteína, y el limón por el ácido, por vitamina C, lo que hace es subir los sistemas inmunológicos. No es que sirva de vacuna, no, sirve para subir el sistema inmunológico del ser humano. Y entonces difícilmente pues el COVID ataca, y si ataca pues no lo lleva hasta la unidad de cuidado intensivo, sino que fortalece el sistema inmunológico y usted se vuelve mucho más resistente, ¿no? Entonces vea, la moringa también importantísima, me habían pedido. Entonces ahí les dejo, va a quedar en sus correos electrónicos, en su WhatsApp y en el YouTube. En el canal, hay varias personas que me han llamado y les ha ido muy bien entrando a YouTube. González Mantilla Juan Carlos en mi canal, y ahí están todas las clases con todo este material. Este material es para usted, lo hice con mucho cariño, para que tengan el bromatológico sobre todo. Entonces ahí la moringa, venga, ¿cuánto tiene proteína? El profe nos mandó eso. Tanto de proteína, eso nos ayuda. Aquí dice que combinarlo con fibra, combinémosla. Con quicuyo, tengo quicuyo, profe, tengo pasto estrella, combinemos. Tengo demasiado quicuyo, profe, y se me va a perder. Córtelo, hermano, píquelo y mézclelo con moringa. Ahí está su dieta. Su dieta. Buena proteína, buena fibra, buenos aminoácidos. ¿Listos? Moringa, por favor. Si hay preguntas, con mucho gusto, abren el micrófono y con mucho gusto. Si hay aportes, si hay personas que ya la están utilizando, nos va contando cómo le ha ido, qué recomendaciones nos hace. Si hay alguien ya con la experiencia, entonces para entrar al tema de nutrición. Hay preguntas con la moringa, con el tilo, el sauco, el saus o sauco. Si alguien me contesta, por favor, para verificar que estoy bien. Sí, señor, le escucho perfectamente, profesor. Gracias. Preguntas, aportes. Profe, una pregunta. Sí, señor. En cuanto al sauce llorón, ¿es la misma que se utiliza para el mimbre? ¿El mismo árbol? No, señor. Para el trabajo de mimbre que usan, pues, No, señor.
No, ¿Cómo? ese es, No. no señor, no es el mismo. El sauce llorón es totalmente diferente al mimbre. Sí conozco el mimbre se hace y se cultiva en tierras templadas entre 18 a 25 grados centígrados y aproximadamente sobre 1500 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Pero es diferente. Ok. El mimbre es muy bueno en fibra, pero no en proteína. Y no es digestible para el bovino. El bovino no lo digiere. Ok. Perfecto. Bien, vamos a la nutrición. ¿Qué es importante tener en cuenta en nuestro ganado? ¿Qué es importante tener en cuenta en nuestro ganado? Venga, aquí tengo un aporte sobre el mimbre. Dice, el mimbre es una fibra natural que se obtiene del arbusto de la familia de los saus, pero, ¿cierto? Exactamente, biminalis. Es el genérico de ese árbol, que se teje para crear muebles, cestas y otros objetos útiles. También es saus, pero no corresponde a la familia del saus llorón, que es el recomendable para producción de cercas vivas, producción de dietas nutricionales. Entonces el mimbre es un saus, pero no es el saus que estamos trabajando, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a la nutrición. Para una buena nutrición es importante que usted establezca la edad de los animales. Es importante que haga lotes. Ejemplo, profe, es que tengo 12 vacas entre 4 y 5 años. Procure trabajar la edad y hacer un grupo por edades. ¿Vale? Entonces las vacas entre 4 a 6 años hacemos un buen grupo, después las terneras de 8 o 10 meses que ya estamos destetando, hacemos otro grupo y la edad es importantísima. ¿Por qué es importante? Porque la parte de ramoneo, la toma de alimentos, la edad es importantísima. Es importante para que usted sepa, y como ya sabemos cuánto come un bovino, por la edad y el tamaño, tengamos la misma posibilidad. Entonces, un lote de 5 años que ya tiene 2 partos, 3 partos, podemos estabilizar muy bien ese grupo y me va a comer exactamente lo mismo en cuanto a cantidad y calidad de los forrajes. Entonces, una de las recomendaciones, si podemos hacer grupos por edades, mucho mejor, por favor. Raza, las razas también. Profe, es que tengo 10 vacas Holstein y tengo 8 normandos y tengo 5 Jersey. Muy bien, tiene 3 razas muy buenas, todas se adaptan muy bien, el manejo se hace muy bien, pero procure hacer dentro de las razas grupos para que dentro del desarrollo y dentro de la nutrición sea mucho más fácil tener esa parte. Profe, es que tengo 4 muy buenos vientres normandos y tengo 4 criollas. Bienvenidas las criollas, qué bueno, buenas productoras, se adaptan muy fácilmente, tienen buena adaptabilidad al clima, adaptabilidad a suelos y a pastos. Pues bienvenidas, pero si puedes hacer para una rotación de potreros por razas, mucho mejor, mucho mejor. Y a eso se refiere aquí después de raza, dice ubicación. En la filmina que les tengo, la ubicación a que se refiere es que si yo llevo en pastoreo, hágalo separado por edades, por razas, para que su calidad de leche y calidad de carne sea mucho más homogénea. ¿Qué quiere ser homogénea? Pareja. Pareja. Profe, es que tengo un problema, una vaca me está produciendo 9 litros y la otra 4 litros. ¿Qué será? Y ambas tienen más o menos 500 kilos de peso. ¿Qué será?
hay que mirar, y ahí es donde miramos, porque el cambio de la temperatura, el cambio de raza, el cambio de edad, hace cambios significativos en la producción, bien sean de leche o de carne. Y el propósito, yo puedo tener Holstein y Normando, pero si la puedo tener separado, aparte Holstein, aparte Normando, aparte Jersey y aparte Cebú, mucho mejor. ¿De acuerdo? De las 25 vacas puedo hacer 3 lotes bien bonitos de a 8 vacas por lote, y divido los potreros y voy trabajando adecuadamente por edades, raza y el propósito. Entonces, cuando hablamos de propósito, es un propósito que puede ser leche o carne. Hay ganado especializado en solo leche o en solo carne, o un propósito doble propósito, se refiere que son muy buenas productoras de leche y muy buenas productoras de carne. ¿Listo? Entonces, con estos datos generales sobre nutrición, vamos a mirar qué es un cóctel nutricional. Un cóctel nutricional es el trabajo que yo voy a hacer a los potreros de mi finca para que cumplan con unas necesidades y estándares del ganado. ¿Qué quiere decir un cóctel? Un cóctel tiene que ver con las gramináceas, que tenga más leguminosas y que tenga un complemento en el forraje de bancos mixtos forrajeros. Entonces, un cóctel es que si yo tengo en mi pradera, en mi potrero, ejemplo, tengo muy buen quicuyo, ¿cierto? Tengo buenas leguminosas, tengo carretón rojo, carretón blanco, tengo unos rebrotes de alfalfa y tengo un buen quicuyo, me va a mejorar. Y hago un complemento con saus, con tilo y con leucadena. Pues hermano, ahí ya está el cóctel nutricional. Usted ya tiene el 18% y por encima del 18% de la proteína que necesita su vaca. Entonces no tiene por qué suplementar con concentrado, porque cada vez el concentrado está más caro. El dólar hoy está a 3.700 pesos y estamos pagando bulto de concentrado en dólares. No paguen bulto de concentrado en dólares, por favor, porque nos vamos a quebrar. A eso se refiere la sostenibilidad de las fincas. Las fincas tienen como tener gramináceas, leguminosas y tener el banco mixto forrajero, que ya lo vimos, que es un cultivo o es un bosque o son cercas vivas que tengo en mi finca, que estoy cortando tallos y hojas para suministrar en fresco. Entonces, estos son los cócteles a los cuales yo los invito, bien sea para producción de carne, producción de leche o el doble propósito. ¿Vale? La clase pasada y antepasada vimos todas las gramináceas, vimos las leguminosas y les entregué las tablas de los componentes nutricionales o el bromatológico. Lo mismo el banco forrajero, vimos 14 especies, más 3 que vimos hoy, 17 especies que vimos, ¿cierto? Hoy complementamos, pero ya hemos visto la leucadena, matarratón, hemos visto veranera, morera, hemos visto la misma yuca forrajera o hoja forrajera de la yuca. Entonces tenemos cómo hacer cócteles. Profe, que yo tengo una buena braquiaria, ¿qué más puedo implementar en la braquiaria? Pues hermano, vamos a hacer un cóctel con su buen banco mixto forrajero, que ya está sembrando, el tilo, está sembrando la leucadena, el nazadero, la verbena, y me va a permitir complementar. Este cóctel, ténganlo en memoria, fácil de hacer. Gramináceas más leguminosa más el banco mixto forrajero que tengo en mi finca es un excelente cóctel. Y el volumen que la vaca requiera. Mi vaquita de 300 kilos, ¿cuánto debe comer? Aproximadamente 30 kilos a 35 kilos. Ya tenemos la tabla en la cabeza. Una vaca se come el 10 al 12% de su peso vivo. Entonces voy a implementarle de los 300 kilos, ella tiene que comer 30 a 35 kilos. Esos 35 kilos va en gramináceas, leguminosas y corto leucadena o botón de oro o matarratón y complemento los 32 kilos.
¿A cuánto? Llega el momento en que no necesito dinero porque todo me lo da la finca. Esa es sostenibilidad. Eso es lo que llamamos predios ganaderos sostenibles, que con la misma producción de la tierra tengo la nutrición y la alimentación de los bovinos. ¿Vale? Pregunta sobre cóctel nutricional. Lo que yo llamo cóctel nutricional es combinar gramináceas, leguminosas y el banco mixto forrajero. Preguntas hasta acá. Aportes, preguntas, lo estamos haciendo en la finca. Hemos mejorado los pastos, los suelos. Hemos incrementado el carretón rojo, carretón blanco, retoños de cualquiera de las leguminosas o gramináceas. Muy bien, ¿hay preguntas, por favor? Aportes, preguntas. ¿Quién en su finca se ha hecho mejoramiento de pastos, mejoramiento de potreros, mejoramiento de esas praderas? Que entre el ganado a la cuerda con pastoreo. Recuerden que el ganado debe estar máximo 12 a 24 horas en un potrero. Él siempre debe ir caminando, por eso tenemos que hacer rotación de potreros, división de potreros, para que siempre el pasto esté totalmente fresco, no esté pisoteado, sino esté en una altura de 25 a 30 centímetros, en un verde bueno, en un verde ojalá lechoso y listo para el consumo y que no tengamos dificultades, por favor. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Parece una foto. Ganado Holstein. Las gramíneas, recordemos las gramíneas. ¿Cuáles son las gramíneas entonces para un buen cóctel? ¿Quicuyo o pasto común? Recordemos que este quicuyo, el nombre quicuyo es porque viene de la provincia de África, la provincia del Kikuyo. Es una parte norte de África. El pasto o quicuyo no es colombiano, se implementó en Colombia a partir de 1920 a 1930. El quicuyo es un pasto que se adaptó muy fácil en Colombia y por su capacidad de ser rastrera y el retoño muy rápido y de cubrir grandes espacios, se logró mantener en Colombia y hoy es la base de alimentación de nuestra ganadería, bien sea de carne o de leche. Entonces recordemos el quicuyo, hay que seguirlo implementando, hay que seguirlo manejando para nuestra ganadería. Otra graminácea, la braquiaria, la tenemos muchísimo, se nos ha adaptado a altas temperaturas, tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica y en los llanos orientales. Es un pasto que se ha adaptado a estas temperaturas, entre 22 grados a 36 grados, 38 grados. Hemos tenido altas temperaturas en diferentes zonas del país, especialmente en el Magdalena, Magdalena Medio, Magdalena Bajo, y que nos ha permitido mantener nuestra ganadería. Entonces la braquiaria, bienvenida. Quicuyo son las gramináceas, aquí las volvemos a recordar. Yo ya les mandé en la clase anterior el bromatológico y el componente nutricional de las gramináceas. El ryegrass, entonces es un pasto bienvenido, muy bueno en proteínas del 16 al 22%, me aporta bastante fibra. La estrella, que hace parte de la familia de los pastos, especialmente para ganadería de leche, ganadería de carne y ganadería doble propósito. La estrella, bienvenidos, son gramíneas que me permite buen desarrollo en la finca. Y si usted lo complementa, como en la foto, con buenas cercas vivas, ahí veo saus, veo matarratón, entonces me va a permitir trabajar esto. Y las gramináceas también se dejan combinar muchísimo con el
carretón rojo y carretón blanco. Ahorita lo vamos a ver en las leguminosas. Entonces, las gramináceas, recordemos quicuyo, la braquiaria, raigras y estrella. Todo esto queda en su correo electrónico y en su WhatsApp. Entonces, las gramináceas, vea, el quicuyo tiene de proteína el 10%, la braquiaria el 8%, el raigras un 4% y la estrella 20% de proteína. La fibra, si ustedes miran el reglón de las fibras, ahí está en su pantalla, pues la fibra es altísima. Y recuerden que nuestro ganado requiere un porcentaje alto de fibra para poder tener la estabilidad en la nutrición de nuestros animales. Entonces les entrego la tabla nutricional del quicuyo, de la braquiaria, el raigras y la estrella para que sepan cuánta proteína y cuánta fibra. Muy rico en fibra. Gramináceas es mucho más rico en fibra. Y las leguminosas más rico en proteína y las suplementamos con el banco mixto forrajero, que es árboles muy ricos en proteína. Entonces aparecen las leguminosas. ¿Cuáles son nuestras leguminosas más trabajadas para hacer un buen cóctel? La alfalfa, en climas medios y en climas fríos, se da muy bien. Carretón blanco, carretón rojo. El ramio, vea, el ramio muchas veces lo dejamos desperdiciar, pero lo picamos y ya. La campanita azul, excelente en proteína. Ya vamos a mirar estas leguminosas, cómo están en condición para que usted lo tenga claro cuando vea cada uno de estas leguminosas. Entonces aparece la tabla. Vea lo que les decía de la fibra y la proteína. Una alfalfa tiene hasta el 21%. El 21% de la proteína. 21%. Profe, se le va a apagar el portátil. Dice que su batería está acabada, se está agotando. Vale, aquí ya lo conecté. Muchas gracias. Gracias. Todo eso me ayuda mucho por lo que estoy compartiendo pantalla y a veces no lo alcanzo a ver. Muchas gracias. Leguminosas. La alfalfa, 21% de proteína, imagínense. La platica está en su finca, está en su suelo, está en su potrero. Carretón rojo, 26% de proteína. Carretón blanco, 25% de proteína. Ramio, 19% y la campanita, el 23% de proteína. Entonces, venga, si ve las leguminosas, lo importante que hacen en nutrición, pues está en su potrero, hermano. No compre proteína por fuera, ¿para qué? Vamos a mejorar los pastos. Entonces, como siempre una alfalfa, como siempre un carretón blanco o rojo. Pues, hermano, la vaca defecó. Si quiero dejar secar la materia o la defecada, la seco y después la esparzo. O en fresco, cojo la pala y esparzo. Donde quedó la plasta, las heces, boto 6, 8, 10 semillitas y la naturaleza hace su, vuelve a aplicar la sabiduría. Dice, ahí están los nutrientes, la semillita cae, germina con mucha rapidez porque hay humedad, hay nutrición. ¿De qué? Pues, ¿qué es la plasta de la vaca? Es pasto con ácido gástrico y con saliva. ¿Qué va a pasar? Pues que está el caldo ideal para la germinación de la semilla y ella empieza a germinar y a retoñar. A los 45 días, 50 días, usted ya tiene ramio, tiene carretón, tiene alfalfas, tiene campanita. ¿Vale? Y ahí está la proteína y parte de la fibra. Leguminosas, entonces les hago entrega también del bromatológico o tabla nutricional de la composición de las leguminosas para hacer el cóctel que tanto queremos en nuestros potreros.
Preguntas, aportes, si hay preguntas, tranquilos. Muy bien. Entonces, recordemos en los bancos mixtos forrajeros, B mayúscula MF, bancos mixtos forrajeros. Entonces, son árboles y arbustos que estoy trabajando para que tengan una cantidad de hojas y de tallos que me permiten para la nutrición de bovinos. Entonces ahí estamos viendo ganadería de carne, ganadería de leche, cómo están ramoneando aquí entonces cada una de las plantas y que hace parte del banco nutricional, de ese cóctel que tanto queremos, combinar proteína, fibra y aminoácidos. ¿Cómo lo hago? Leguminosas, gramináceas y el banco mixto forrajero que nos proporciona la proteína. La leguminosa entonces nos proporciona fibra y las proteínas y las fibras y está el cóctel nutricional. Es hacer esa combinación, sostenible las fincas ganaderas porque no podemos hacer inversión en concentrados, no nos da la rentabilidad. Si lo hago con concentrados no me alcanza el dinero, las fincas no son rentables. Se quedaría la utilidad en los bodegas de las multinacionales, con gran respeto de todos mis colegas que son muy buenas empresas, y les puedo mencionar en este momento 20, 30 empresas, y la mayoría no son colombianas. Entonces se están yendo todos los utilidades de nuestra ganadería en Colombia en otras empresas que no reinvierten en Colombia, sino esos capitales se van fuera de Colombia. Y lo que necesitamos es compra colombiano, compra a Colombia. Eso es lo que necesitamos, que nuestras fincas sean sostenibles, que pueda yo producir leche con los recursos de la finca, producir buena carne con los recursos que tengo en mi finca y que llenen las expectativas nutricionales con lo que tengo en mi finca. Eso se llama sostenibilidad ganadera. Muy bien. Preguntas hasta acá, por favor. Preguntas. Aportes y preguntas con confianza. Profe, por favor, mande las diapositivas al WhatsApp, muy amable. Con mucho gusto, claro que sí. Con mucho gusto. Yo las mando tanto al WhatsApp como al correo electrónico en su computador. Y están en YouTube en la clase de hoy. Entonces lo mismo, ahora más tarde, tan pronto termine la clase, lo colgamos al canal de YouTube. ¿Cómo entro a YouTube? González Mantilla Juan Carlos. Y ahí están todas las clases. Está todo el material que hemos visto. Está el libro que les he mandado. Están las lecturas que les he compartido. Entonces, para ir abriendo las preguntas, cócteles nutricionales. ¿Qué es un cóctel nutricional? La combinación entre gramináceas, leguminosas y el banco mixto forrajero. Entonces, si yo tengo los tres elementos en mi finca, los he cultivado, los he cuidado, tengo buen manejo, ahí completo toda la parte nutricional del ganado. Toda la parte nutricional. Bien, quien estén varios en un solo equipo, que me registran aquí solo una persona porque están en un solo computador o en un solo celular. Si hay 2 o 3, me avisan, por favor. Es para la lista de asistencia. Si hay 2 o 3 en un solo equipo, con mucho gusto, que muchos están ahí. Si hay preguntas. Sí, profe, profesor, mi hermano Jimmy Arbey está aquí en la línea conmigo porque no pudo conectarse. Listo, Arbey, entonces ya lo anotamos acá, que está con usted. Sí, Claro que sí.
con José Alberto Espina. José Alberto. Gracias, Gracias. José Alberto. Preguntas sobre los temas, cócteles nutricionales, pastos, forrajes. Señor, Preguntas si hay, por favor, con mucho gusto. Buenas tardes, qué pena que ya está ahorita. Me uno a la conversación. Gracias. Bien, Jorge Iván, hay preguntas a Jorge, a Fernando Rusinki, a José Wilman. Si hay preguntas, con mucho gusto. Darwin, Marta Ríos, a Viviana, Marta también. Si hay preguntas, por favor, sobre el tema, ¿qué ayudo? ¿Qué oriento? Muy bien, entonces este material queda en sus WhatsApp, queda en sus Profesor. correos electrónicos. Señor, Tengo una preguntita con respecto a concentrados. sí, Yo sé que algunos están dando pollinaza al ganado y yo hice la prueba. sí. O sea, sí es bueno utilizar ese residuo porque esos son los residuos que quedan de los pollos. ¿Sí? Perfecto, para todos. La pollinaza y la gallinaza son las heces de gallinas o de pollo de engorde revuelto con viruta de madera, que es el colchón o la base de los galpones. Se está utilizando con un proceso sanitario y un proceso de satinización, se llama. ¿Qué quiere decir eso? Hay que hacer todo un proceso para que la gallinaza no tenga factores de contaminación. Ese proceso no es fácil hacerlo, es de cuidado, pero sí se está utilizando y la gallinaza, especialmente tanto de pollo como de gallina ponedora de huevo, tienen un componente interesante en la gallinaza que es la urea o ureasa. Ese componente de la ureasa lo que hace es estimular la flora bacteriana del rumen del ganado. Es importante tener en cuenta que cuando utilizo gallinaza o pollinaza, no exceder el 10 al 15% del componente. Entonces, si yo voy a hacer una mezcla de 100 kilos, yo no le puedo pasar más de 8 o 10 kilos de gallinaza para hacer una buena premezcla entre la harina, puede ser de matarratón y nacedero. Si yo voy a hacer una premezcla, bienvenida. Tener cuidado, haberle hecho todo un proceso que dura cerca de los 75 días, dura aproximadamente 75 días. Los 75 días en la transformación de esa pollinaza está en el secado, está en el volteo. La gallinaza alcanza a subir a una temperatura del 70 al 80 grados centígrados. Alcanza a quemar por la misma fermentación que tiene. Entonces tiene un proceso y se va bajando la temperatura hasta obtener sanamente un alimento rico en urea y ureasa. Y hay una parte muy buena, si usted hace un bromatológico en el laboratorio de pollinaza o de gallinaza, que son las heces de las gallinas y de los pollos de engorde revuelto con viruta de madera, ¿cierto? Que es la cama de los galpones. Claro, salen muchas toneladas porque son galpones de 1 kilómetro, de 800 metros, trabajando 15.000, 20.000 aves, ¿cierto? En un solo galpón. Entonces recogen la pollinaza, la gallinaza y efectivamente se está haciendo premezcla. Es una buena alternativa nutricional y yo sugiero, si van a hacer la práctica, tengan mucho cuidado
porque la pollinaza o la gallinaza puede tener hongos y puede tener, si no se hace buen manejo. Pero haciendo un buen manejo, como le estoy explicando, es un proceso que dura cerca de 75 días, porque se sube la pollinaza hasta 70, 75 grados centígrados, vuelve y se baja, y ahí hacemos ese proceso de tenerla totalmente sana para consumo de rumiantes. Si se está utilizando en Colombia, se está haciendo muy bien, pero quien lo haga empíricamente, hagámoslo adecuadamente. Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Inclusive se está suministrando en las fincas y se revuelve con harina de botón de oro, de veranera, de los mismos raigras. Se hacen harinas y se hace la premezcla. Y si usted le quiere ayudar un poquito al ganado con energía, se humedece con agua melaza o agua miel o agua caña. Y nos ayuda muchísimo tanto para proteína, estimula el rumen y le proporciona la energía. Muy buena pregunta. ¿Qué otra pregunta? Profe, otra pregunta. Profe, hace algunos años cuando existían los mataderos municipales, pues en esta región pues ya eso se acabó porque ya es una central, un frigo medio, donde se cerraron muchos mataderos aquí a nivel municipales en la región y todo se centra allá, pero anteriormente yo escuchaba que compraban en los mataderos la ruminácea, o sea, el rumen del ganado que sacrificaban, lo llevaban para alimentar, pero no sé qué tipo de animales alimentarían con eso. Bien, muy buena pregunta. Entonces ahí quiero aportar varias cosas. ¿Quién me preguntó, por favor, me recuerda? José Wilman. José Wilman. Entonces, varias cositas. Primero, no hablemos de matadero, hablemos de planta de beneficio o planta de beneficiadero. Ya esa palabra de matadero se reevaluó, ya hablamos de los municipios de la planta de beneficio bovino o de la planta de beneficio porcino. Entonces hablamos de planta de beneficio. Sí, señor, usted tiene toda la razón. Anteriormente no había tanto control. Hoy las plantas de beneficiadero bovino las está regulando el INVIMA, Instituto de Control de Medicamentos y Alimentos. Hay un médico veterinario en cada planta de beneficiadero, que hace las veces de control. Antes se utilizaba toda esa ruminaza, se utilizaba, porque ¿qué es la ruminaza? Es follaje, es carretón rojo, carretón blanco, con saliva, con ácido gástrico, que no alcanzó a ser fijado en el ganado y pues si usted mira, va hasta un 5 a un 8% del peso. Entonces, si yo voy a matar un toro, un macho que tiene 600 kilos, más o menos en sola ruminaza eran 40 kilos. ¿En qué se utilizaba ese alimento? Ese alimento se utilizaba en cerdos, pero a raíz de, desafortunadamente, no fuimos muy cuidadosos en el manejo y el ICA y el INVIMA restringieron ese manejo. Anteriormente se hacía, utilizaba para otras especies, especialmente cerdos. Hoy día, la resolución ICA, ¿qué dice? No, señor, esa ruminaza no se deja para alimentar ningún animal. Normalmente se hace, uno, para hacer abono orgánico, hacemos toda la degradación para hacer abono. ¿Y por qué se hace abono con eso? Vuelvo, le digo, porque el componente, uno de los componentes más importantes es la urea y la ureasa, que cuando se beneficia en el potrero y se hace parte de la capa vegetativa, lo que fija esa ruminaza es el nitrógeno, la urea y la ureasa. Por eso los potreros se pueden utilizar con esa parte. Es rico en urea, ureasa y en nitrógeno.
Sí, señor, esa es la razón por qué se utilizaba. Muy buenas preguntas. Vea, entre más pregunten, por favor, más aprendemos. Se estableció para el año 2000, entre 1995 al 2005, se empezó a sacar la resolución ICA en manejo de plantas de beneficio. Y se hace todo el control. Por eso el médico veterinario está al frente al manejo del sacrificio. Entonces, un hígado que no puede salir al mercado, lo decomisan. Entonces, ¿qué se hace con ese hígado? Se decomisa, normalmente se mete en estanques de azul de metileno para destruirlo y que no vaya al consumo por cuestión de salud pública, salud pública. Si el ganado llega con lactosa, con brucelosis, sale positivo, pues es un ganado que hay que retener y que no va al mercado. Claro, las plantas de beneficiadero, bovino o porcino, igualmente entraron las plantas avícolas en ese control. Ese control lo hace directamente el INVIMA, el Ministerio de Agricultura a través del INVIMA y del ICA. Normalmente son médicos veterinarios con especialización en plantas de beneficiadero que están haciendo el control del ganado para garantizar que ese ganado es óptimo para consumo humano. Y si hay partes o el total del ganado que no es apto para consumo humano, lo decomisan. Lo decomisan. Un hígado con mariposa, porque el ganado bebió allá en su caracol, llegó el caracol al hígado, bañó todo el hígado y finalmente ese hígado no sale al mercado porque está totalmente contaminado. El médico veterinario dice, no señor, yo decomiso, no puede ir porque es un riesgo para la salud pública de quien consume esa carne que no está apta. Igualmente, ganado que salga positivo para brucelosis, para tosa, para rabia. Y ese es el rol profesional del médico veterinario en una planta de sacrificio. ¿Qué otra pregunta? Muy buena pregunta. Otra pregunta, profe. Hace poco, no sé, como unos 3 años más o menos, o 4, que hubo por acá una epidemia de semovientes de ganado, Bovino, que es en la parte de Cundinamarca, mucha parte de aquí Cundinamarca, pues les tocó sacrificar muchos ganados, no solamente el ganado, sino otras especies, cerdos, ovejas, pues porque hubo una contaminación que entró por el lado de Venezuela y eso fue tremendo. Aquí muchas fincas quebraron con ese problema. entonces voy para lo siguiente. Este es un tema más delicado, pero con mucho gusto lo trabajo porque lo conozco. Venezuela tiene un problema de salud pública gravísimo. Por la crisis que ellos están viviendo hace más de 10 años, ellos no hacen vacunación anual de aftosa ni brucelosis. Colombia está en unas zonas del país libre de aftosa y de brucelosis. Todo lo que es norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, es una zona que estuvo libre de aftosa y brucelosis. Por culpa de lo del ganado venezolano, ¿qué está pasando? El ganado venezolano lo están traficando porque lo pasan ilegalmente por la frontera y por los pasos no convencionales, no de frontera controlada, lo pasan y lo venden a menor precio. Entonces está entrando y como no hay allá vacunación contra aftosa, brucelosis, rabia y en el caso de porcinos tenemos esa dificultad. Por eso en la zona de Santander, norte de Santander y parte de Boyacá se están decomisando a diario camiones con ganado venezolano. Y el ICA hace las pruebas y siempre da positivo para aftosa brucelosis. Claro, ¿qué está pasando? Pues es un ganado muy económico que ya está enfermo, que ya está perdiendo peso, pues lo compran al otro lado, lo traen y lo venden. Por eso nada de raro que desafortunadamente para los alimentos de los niños en Santander y norte de Santander estuvieran consumiendo de esa carne
que es muy económica, y eso es lo que hacía ese cartel. Compraba muy económico, venía, sacrificaba y sacrificaba también el caballo y burro. ¿A qué precios? Pues si nuestro kilo estaba aquí en pie a 6.000 pesos, pues allá lo conseguían a 2.000, 2.500. Pues le iban a ganar el 300% en el ganado. Pero se convirtió en un problema social, en un problema de salud pública, porque toda esa carne contaminada hace que llegue al público y el público se contamine, ¿vale? Pero como nosotros sí somos serios, nosotros somos responsables, tenemos que cumplir con ganado totalmente apto para consumo humano. Por favor. Por eso, quien tenga sospechas de aftosa brucelosis, inmediatamente informe a la oficina del ICA. Ese ganado no puede ir a mercado. La leche con mastitis, con sospechas de enfermedades, no puede ir al mercado. Se llaman días de retiro. Si un ganado que está enfermo y está con antibiótico, está con medicamentos, está medicado, tiene días de retiro. Esa fue la primera clase. ¿Qué es días de retiro? Es que ese medicamento tiene trazas y hace trazas en la leche o hace trazas en la carne. Hasta que no salgan todas esas trazas o residuos de medicamentos, no puede ir al mercado. Entonces, esos días de retiro es que no va al mercado. Entonces, estoy colocando una penicilina, una ampicilina y tiene 5 días de retiro. Esos 5 días de ordeño de esa vaca no va al mercado del humano. No se le puede dar al perro, no se le puede dar al gato, no se le puede dar a los cerdos. Hay que desechar esa leche. Normalmente la metemos donde hacemos el compostaje. Vamos y la dejamos al compostaje para que haga parte del compostaje. No hay para el consumo humano, no hay para el consumo de la finca, por favor. Está contaminada esa leche. Y ahí es donde tenemos que garantizar que nuestra producción y que somos serios y pensamos en el vecino, pensamos a quien le vendemos la leche. Recuerden que la mayoría de esa leche va para consumo de la primera infancia. Son niños de 0 días a 4 o 5 años. Entonces tengan cuidado porque la mayoría va para ese tipo de población o para el adulto mayor. Entonces tengamos mucho cuidado, por favor. Esa fue la primera clase. Recordemos, calidad higiénica de la leche, calidad higiénica de la carne. Está dentro del protocolo de bioseguridad que les compartí. Está en su WhatsApp, está en su correo. Qué buena pregunta. Entonces, claro, el ganado venezolano hace mucho tiempo no lo vacunan contra ninguna enfermedad, no desparasitan. Entonces imagínense en qué estado están las fincas venezolanas. Si no hay comida para el ser humano, pues mucho menos comida para los animales. Entonces se les acabó la producción a ellos. Ellos tenían muy buena producción, especialmente en ganadería de carne. Trabajan muy bien en el cebú. Y se les acabaron las fincas, se les acabó la producción. A Colombia todavía le den mucha plata. Colombia les exportó carne desde hace 10, 12 años. Les estoy hablando más o menos entre 300 a 500 millones de dólares. Le está debiendo Venezuela a Colombia por concepto de carnes. Carne y pollo. Muy buena pregunta. Sí, señor, tenemos dificultades. El ICA, especialmente en el norte de Santander y parte de Boyacá, están incautando a diario lotes de ganado que vienen totalmente enfermos, contaminados. Y es un ganado muy económico, ¿no? Muy buena pregunta. ¿Qué otra pregunta hay? Vea, entre más preguntas hagan, más aprendemos. Preguntas. Recuerde que el sacrificio ya no se puede hacer en casa, no se puede hacer en fincas. Se tiene que hacer en plantas de beneficiadero. Plantas de sacrificio, plantas de beneficiadero.
Por favor, eso es resolución ICA. Igualmente el cerdo no se puede sacrificar en su potrero, tiene que ir a la planta de sacrificio. Por eso estamos trabajando fuerte con el ministerio para hacer plantas de beneficiadero regionales que abarquen 4 o 6 municipios, 10 municipios, que les quede cerca a los 8 o 10 municipios y se haga una sola planta de beneficio por economía, para que nos salga mucho más económico el sacrificio. Y no en cada municipio tener una planta de sacrificio que llega a ser insostenible. Llega a ser insostenible, porque hay municipios muy pequeños que sacrifican 4 o 5 vacas día, mientras que una planta de beneficiadero regional que abarca 6 o 7 municipios, pues se puede trabajar 12 horas o 24 horas esa planta y se puede sacrificar para todos los municipios de forma higiénica, de forma segura, de forma biosegura, para que la carne salga totalmente inocua, se llama inocua, que está libre de cualquier contaminante. Igualmente las aves, ya se está reglamentando la planta de sacrificio en aves, especialmente cuando se sacrifica por encima de 200 a 500 aves, ya se exige una planta de sacrificio totalmente higiénica. Planta de sacrificio en conejo también. Conozco 3, 4 que ya se están certificando, donde se hace adecuadamente, donde se iza muy bien el ave, el conejo, el cerdo, el bovino, y se hace en sacrificios totalmente técnicos. Calidad higiénica de la leche, calidad higiénica de la carne. Hacer los procesos totalmente higiénicos para consumo humano. ¿Qué otra pregunta? Preguntas, por favor. Bien, entonces no hay pregunta. La próxima semana les envío el documento sobre manejo silvopastoril para que se lo lean